de las ideas conservadoras. Bien, muchísimas gracias, Alice, por la presentación, gracias a las personas que nos acompañan en el panel, muchas gracias a todos ustedes por asistir y sobre todo un agradecimiento a los organizadores, a Eduardo Verástegui, por invitarnos a un momento histórico y por invitarnos a hacer historia con ustedes en una organización que va a dar mucho que hablar, creo que ya ha dado mucho que hablar y seguirá dando que hablar. Muchísimas gracias por eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes comprenderán que los que hablamos últimos ya no tenemos nada que decir, porque con una exposición excepcional como esta, como aquella y todo lo demás, ya cuando llego yo, qué cosa, soy prácticamente el fin de fiesta. Entonces, ¿qué me han dejado? ¿No? Entonces voy a tener que hacer algo con, digamos, las migajas que han ido quitando, he ido tachando y tachando y tachando y tachando, y bueno, ustedes tendrán que ser generosos, pacientes y bondadosos, porque en cierta manera puede entenderse como una repetición o como, yo lo diría mejor, como un subrayado de lo que han ido diciendo las personas que me han antecedido. Y creo que es muy importante resaltar cosas que se dijeron, como por ejemplo la importancia de la guerra de las palabras. La importancia de las guerras de las palabras, porque no se puede hacer una defensa cultural conservadora con los conceptos del adversario. Uno tiene que darle verdadero sentido propio a su lucha. Sus conceptos tienen que ser defendidos y nuestros conceptos tienen que tener nuestra propia identidad. Se le preguntó a Confucio cuál sería la primera labor que él tendría como gobernante. Y él dijo, si fuera gobernante le daría verdadero sentido a las palabras. Nosotros debemos darle el verdadero sentido auténtico a las palabras de nuestra lucha. Debemos desenmascarar esas palabras del adversario, no entrar a combatir con sus categorías, sino desnudarlas desde el primer momento. La primera batalla es la batalla de las palabras y del lenguaje. Esa es la que tenemos que dar primero. Creo que, aparte de ese punto que se dijo, enormemente importante, debemos resaltar que hay un problema de unidad en cuanto a lo que es lo conservador. Hemos hablado de lo conservador, somos conservadores, todos pensamos como conservadores, etc. Y realmente eso es así, eso realmente ha sido así. Históricamente, que es a donde debemos ir siempre para buscar la orientación, a nuestra historia, no solamente a la historia, sino a la nuestra, que es muy rica, que es muy importante y que conocemos poco, estudiamos poco, valoramos poco y casi nunca rescatamos. Tenemos que rescatar nuestra historia para ver de dónde venimos, qué ha pasado y a dónde vamos. Yo me pregunto, ¿todo lo conservador siempre ha sido igual? ¿Todos los conservadores somos iguales o pensamos igual? Ustedes saben que no es así. Ustedes saben que hay familias conservadoras, que hay orientaciones conservadoras. Y eso, que muchas veces lo podemos ver como algo negativo, yo lo veo como una gran riqueza. Es como si a mí me dijesen que en una familia, porque cada hijo es diferente, esa familia es una familia conflictiva, peleadora o problemática. Al contrario, es una familia rica, porque cada uno de esos hijos aporta, si están bien formados, bien orientados y tienen un esquema de criterios y valores comunes. Pero sus distintos puntos de vista sobre los problemas son riqueza. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces nos debemos acusar de esa vanidad, soberbia y exégesis, de pensar que nuestra interpretación de lo conservador, o de lo correcto, o de lo que es ortodoxo, es la correcta y exacta. Y a veces un amigo, un hermano, un conocido, tiene otra visión y terminamos en unos pleitos abundantes y idiotas, por cosas absolutamente poco relevantes, que terminan dándole armas al adversario, que es el verdadero enemigo. Y introducimos el conflicto de la desunión, de la diferencia,
y no vamos hacia lo que se nos decía aquí, que es la búsqueda de la unidad. Pero no una búsqueda de la unidad como todos pensamos igual, no tenemos diferencias, no tenemos distinciones. Al contrario, debemos buscar la unidad sumando las diferencias. Hacer política es sumar. Mejor política es multiplicar. El que resta no hace política y no defiende ideas. Por lo tanto, voy a ser muy breve. En Hispanoamérica, el pensamiento conservador hispanoamericano no es como el europeo, y muchas veces usamos las categorías europeas de un proceso histórico diferente para lo nuestro y no hemos estudiado nuestro propio proceso. Hemos encontrado que en el siglo XIX y en el siglo XX han habido tres grandes tendencias, hay muchas más, pero tres grandes tendencias de lo conservador. El tradicionalismo, aquel que tiene una pureza y una búsqueda de unos ideales, sobre todo religiosos. Existe lo que podríamos llamar el conservadurismo, que trata de unir el pasado con el presente. Existe un reformismo que a veces no tiene las mismas ideas religiosas en todos los casos. El siglo XIX, para hablar más o menos de México, tiene esos casos. En el Perú, abundantes. Pocos países de Hispanoamérica han tenido una tradición conservadora compacta, que es el caso de Colombia, o el caso de Uruguay, que tienen partidos conservadores de 1849 y 1838, partidos que pueden competir con el Partido Conservador Británico, y eso no lo sabemos ni lo decimos. Pero esas diferencias que muchas veces se han construido dividiéndonos, yo creo que todos debemos verlas como un rescate. Es como una familia. Juan Ángel me decía, son familias conservadoras que nos permiten construir una comunidad conservadora, evitando las tribus conservadoras, el canibalismo conservador que existe y que es el mayor enemigo, porque es el enemigo interno que sirve a quienes son nuestros enemigos externos, porque como bien se ha dicho, no buscan vencernos, sino aniquilarnos, destruir lo que representamos. Por lo tanto, desde la diferencia de nuestras visiones, hay un espacio de construir una comunidad. Yo creo que eso es enormemente importante. René Rémond, un historiador francés, identificó en la historia de Francia esas tres familias. Y a partir de eso se pudieron encontrar y Francia pudo prosperar y crear frentes interesantes, porque a partir de la diversidad se puede construir la unidad, que es lo más importante. Si un mensaje pudiera yo dar, es el de la trascendencia de la unidad. Esa unidad que hoy día, gracias al esfuerzo de ustedes como organizadores, al esfuerzo de ustedes como personas que asisten, resisten hasta estas horas, se va a construir, y estoy seguro que se va a construir en América Latina. Esa es la conclusión que yo quisiera darles. Quisiera dar la conclusión de que no hay enemigos hacia la derecha, que los adversarios están al frente y que al lado, a pesar de las diferencias, siempre hay un hermano más cercano y que debe ese hermano estar dispuesto a la construcción de una unidad, porque si no lo hacemos, estamos perdidos. Y es más peligroso estar perdido por la ausencia de la unidad que por la fuerza del enemigo. La unidad, permanentemente, la unidad es una lucha, es una vocación, es un esfuerzo, es un sacrificio. No se los tengo que decir en México, que es una tierra de mártires, que ha dado los mayores ejemplos de la defensa de los valores de la vida, de la fe, a lo largo de la historia de América Latina, y que es, para mí, especialmente conmovedor estar aquí, porque mi maestro, el doctor Vicente Huarte, que fue presidente de la Corte Suprema del Perú, estuvo preso y desaparecido por la dictadura militar de izquierda, y ningún organismo de derechos humanos se preocupó por rescatarlo, pero al final de cuentas las organizaciones cristianas lograron su liberación. Me contaba que cuando tenía 6 años, él tenía un cuarto donde guardaba sus monedas, e iba donde el padre Plasencia, en la esquina de la iglesia de Miraflores, padre Plasencia que había sido rector del seminario de Oaxaca, y rompían el chanchito todos los niños para mandar su dinero a la Santa Guerra Cristera.
Eso, desde toda América Latina, pensamos siempre en que México ha sido un ejemplo. Yo he escrito en su biografía esos recuerdos, lo recuerdo a él, tenemos presente siempre a México, porque ha dado los mayores sacrificios de nuestro continente por los valores que todos defendemos. Permítanme decirles, viva México y viva Cristo Rey.